Oramos para empezar nuestro tiempo de devocional en esta mañana. Padre querido, te damos muchas gracias, Señor. De nuevo es un privilegio venir a tu presencia, Señor, para recibir de ti el ánimo, el apoyo, las fuerzas, la enseñanza que necesitamos cada día, Señor, como el alimento diario. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad y tu misericordia, por tu palabra bendita, que la tienes y que ha perdurado a través de los siglos, aunque muchos se han levantado, muchos enemigos, para destruirla. Sin embargo, aquí la tenemos, Señor. Tú permites que tu palabra llegue hasta nosotros y que podamos meditarla, estudiarla y aplicarla a nuestra vida. Danos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para exponer tu palabra y para entenderla, Señor, para aplicarla a todos aquellos que puedan oírla, que tú la apliques a su corazón y a su vida. Gracias te damos, Padre, eres bueno, eres misericordioso y queremos reconocer todas las cosas que tú haces en favor nuestro, Señor. Todo lo que tú has hecho, Señor, a través de los siglos. Tú eres Dios eterno, misericordioso, Padre de fidelidad y de amor. Te adoramos, Señor, te adoro y te bendigo en esta mañana y te ruego que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra para que sea de bendición y de ayuda a todos aquellos que puedan oírla. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En este día, hermanos, tenemos el segundo encuentro de Jesús con Pedro. Vamos a meditar al menos en cuatro encuentros que Jesús tuvo con este discípulo de carácter sanguíneo, un hombre siempre echado adelante, aunque también tuvo su momento de debilidad. Pero eso nos enseña que somos hombres, que somos personas de carne y hueso, que somos débiles y que necesitamos la ayuda, el poder y la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas. En esta ocasión vamos a ir al capítulo 16 del Evangelio de Mateo, a partir del verso 21 y hasta el 28. Este mismo relato también está en Marcos 8, desde el Marcos 8, 31 hasta el 9 y el versículo 1. Y en Lucas capítulo 9, versículo 22 al 27. En los tres evangelios sinópticos tenemos este encuentro singular de Jesús con Pedro. Vamos a dar lectura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, verso 21. Desde entonces, desde aquel momento que él había tenido esa conversación con Pedro y donde Pedro había reconocido que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y donde Jesús hace esa declaración: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A partir de ese momento, desde entonces, dice el versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones en la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este encuentro con Jesús pone de manifiesto el conflicto entre los valores del reino y los valores de la sociedad. Nuestro protagonista ya es bien conocido, el apóstol Pedro. A este, de nuevo, toma la iniciativa, ¿verdad? Antes la tomó para hacer aquella declaración tan tremenda y tan necesaria. Ahora le reconviene, le habla a Jesús para que no vaya a la cruz, para que no vaya a Jerusalén, para que no haga la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Así que Mateo introduce estas palabras diciendo que a partir de entonces, y eso no significa necesariamente que el episodio que aquí se está narrando sucediera inmediatamente antes. Al contrario, quiere poner de manifiesto que la declaración de Pedro acerca de la identidad de Jesús había marcado un antes y un después en el ministerio del Maestro y en su comunicación también con respecto a sus discípulos. Había marcado un antes y un después en cuanto a la relación de Jesús con sus discípulos. Desde aquel momento clave, Jesús pensó que estaba en condiciones, o al menos que debía de saber acerca del propósito de su muerte y de su resurrección. Hasta ahí no había dicho nada todavía, pero fue a raíz de aquella declaración que él entendió que ya estaban preparados para ir hablándoles de su meta final, de su propósito final, de ese propósito tan necesario para la salvación de ellos y para la salvación de todos los hombres en toda la tierra. Esta es la primera vez que les habla con tanta claridad y directa acerca de su sacrificio redentor a favor de la humanidad. Y como no podía ser de otro modo, ya que no hay redención sin sufrimiento, les comunicó que en Jerusalén le esperaba el padecimiento y la muerte a manos de los religiosos. En este contexto, Pedro, como siempre impulsivo, como siempre decide intervenir y llamar aparte al Maestro para darle consejos. Curioso, ¿verdad? Llama aparte al Maestro, a Jesús, para darle consejos acerca de cómo, según su opinión, Jesús debería de proceder. Ninguno de nosotros puede dudar, no debemos de dudar de ninguna de las maneras de las buenas intenciones que movieron la actuación de Pedro. No lo hizo por egoísmo, no había ninguna maldad detrás de esto. Su querido Maestro acaba de comunicarles que va a Jerusalén, que va a sufrir, que va a morir en manos de la gente religiosa de aquel tiempo. Y el discípulo habla con Jesús y le indica que de ninguna manera eso le puede suceder. Eso es normal. En su concepción del mundo, en su escala de valores, el dolor y el padecimiento es algo que es preciso evitar a todo precio. Y consecuentemente, algo que Jesús no debía de padecer. Algo que había que impedir que sucediera en su vida. Como si no tuviera claro, ¿verdad? Él no tenía en ese momento claro los motivos por los que Jesús tendría que ir a Jerusalén y padecer. Pareciera que no los tuviera claro. Y claro, si sabemos de alguien que amamos, que va a enfrentar una situación difícil, que le va a traer dolores de cabeza y problemas, le vamos a aconsejar que no vaya, que no pase por esa situación. En cualquiera de nosotros, ¿verdad?
A alguien que amemos o que amamos, le vamos a aconsejar, no, por favor, no hagas esto porque vas a tener unas consecuencias y vas a tener unos dolores. Pero claro, volvemos a lo mismo de siempre. No tenemos toda la panorámica real de las cosas. Dios la tiene. Así la respuesta de Jesús nos deja de alguna manera helados y podemos intentar ponernos en la piel del pobre Pedro y tratar de entender cómo debió de sentirse. Jesús le responde de una forma muy agresiva, de una forma muy tajante y enormemente directa, diciéndole: apártate de mí, Satanás, que me pones en peligro de caer, me estás tentando. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Tú no tienes toda la perspectiva de las cosas y me estás tentando para no obedecer a lo que es el propósito y fin de mi venida a este mundo. Así, esas palabras son duras, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Un momento antes hemos visto que le dice a Pedro, elogia a Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado Dios mismo. Y ahora le dice, apártate de mí, Satanás. ¡Qué contraste! Pero es el contraste de la vida nuestra, de los hombres. A veces estamos en una esfera espiritual donde todo queremos hacerlo por amor y donde somos capaces de hacer cosas muy grandes para Dios. Y en otros momentos estamos a pique de caer en el pecado, a pique de ceder a la tentación. Y a veces cedemos a la tentación. Es la historia del ser humano. Jesús acaba de decirles algo de una importancia tremenda, de una importancia muy grande, que no hay redención posible sin dolor, sin sufrimiento, y en su caso sin la muerte. La redención es un valor del reino de Dios, y está, al hacerse el exigir un sufrimiento redentor, convierte este mismo sufrimiento en otro valor deseable y necesario del reino. Es necesario sufrir para ser redimidos. Es necesario sufrir para llegar al cielo, como dice esa canción. Todos quieren llegar al cielo, pero nadie quiere morir, nadie quiere sufrir. Todos queremos alcanzar metas importantes en la vida, pero sin esfuerzo. Y el esfuerzo y el dolor y la obediencia son necesarias para alcanzar esas metas tan relevantes, tan importantes en nuestra vida. Este encuentro privado entre Pedro y Jesús provoca un conflicto de valores. Por un lado, los de Pedro, que reflejan fielmente los valores de la sociedad. La huida del dolor, hay que evitar el dolor sea como sea, siempre que no sea posible, hay que evitarlo. Por otro lado, los de Jesús, que representan los valores del reino de Dios y que nos indican que el dolor es el camino hacia cualquier tipo de redención. Sin dolor no hay redención. Esta confrontación representa dos maneras de ver y entender el mundo. La manera de Dios y la manera de la sociedad. Y pone de manifiesto, evidencia, como en tantas y en tantas ocasiones, ambas pueden ser no solo diferentes, que lo son, sino también contradictorias y excluyentes mutuamente. La lógica del mundo, hermanos, la lógica del mundo no encaja con la lógica de Dios. Vuestros caminos, como dice el Señor, no son mis caminos, ¿no? Ni vuestros pensamientos, mis pensamientos. Nosotros pensamos de una manera, Dios piensa de otra. Nosotros vemos las cosas de una manera y Dios tiene
otra visión de las cosas. Y la visión y la manera de pensar de Dios es la correcta. Nosotros somos cambiables, moldeables. Según nos van las cosas, así vemos. No siempre las vemos de la misma manera. Si Jesús hubiera seguido los bien intencionados, lo digo subrayando esto, ¿verdad? O entre comillas. Si Jesús hubiera seguido los bien intencionados consejos de Pedro, hubiera sido del todo imposible para él llevar a cabo nuestra redención, que como la misma Escritura indica, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La palabra del Señor concuerda por todos lados. Es magistral, es maravillosa. Y aquí tenemos esta situación donde el apóstol Pedro tiene su visión de las cosas y de una manera bien intencionada, es un bonachón, le dice a Jesús: no hagas tal cosa, no sufras. Igual haríamos nosotros, hermanos. Como nosotros vemos el mundo, mirad lo que digo, como nosotros vemos el mundo, determina los valores que adaptamos. Y estos valores serán los que van a gobernar y van a regir nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, nuestras acciones y nuestras omisiones, nuestras prioridades y nuestro estilo de vida. Como nosotros vemos el mundo, vamos a actuar. Como nosotros vemos las cosas, vamos a ver y a hacer las cosas. Cuando nos encontramos con Jesús, todos nuestros valores son confrontados con los valores. Estos valores responden a lo que es nuestra cosmovisión, es decir, nuestra manera de ver y entender la realidad. Por eso Pedro, al ser confrontado con Jesús, tiene que escuchar que él no ve las cosas como la ve Dios. Pero es que hay que mirar las cosas como las ve Dios, hay que obedecer. Hay que tener la perspectiva, hay que mirar de la manera que ve Dios las cosas y no como las vemos nosotros. Un encuentro con Jesús, como el que hemos tenido la mayoría de los que oímos estas palabras, demanda de nosotros un cambio en nuestra cosmovisión, o sea, en nuestra manera de ver las cosas. Exige que comencemos a ver las cosas tal y como Dios las ve y como Dios las percibe. Este cambio en nuestra manera de ver las cosas va seguido por un cambio de nuestros valores, es decir, un cambio de las cosas que son importantes y rigen nuestra conducta. Cuando vemos las cosas como Dios, nuestras perspectivas de las cosas van a cambiar. Un encuentro con Jesús nos va a llevar, entre otros cambios, a entender que no podemos convertirnos en colaboradores de Dios en su proceso y propósito de redimir al mundo si insistimos en vivir una vida hedonista, buscando activamente solamente nuestro propio placer y huyendo a todo precio del dolor y del sufrimiento. ¿Cuántos siervos de Dios a lo largo de la historia han pagado con su vida, han pagado con sufrimiento por llevar el Evangelio, por hacer la voluntad de Dios en medio de la sociedad donde estaban, porque allí los valores de Dios no valen, o los valores bíblicos no valen, no sirven? Los países musulmanes, los países ateos, en tribus que se ha ido a predicar el Evangelio y hermanos que han muerto por llevar el Evangelio, por llevar la palabra de Dios. Alguien les hubiera dicho: no vayáis porque vais a morir. Pero ellos dijeron: no,
Queremos llevar el Evangelio y que conozcan la verdad del Evangelio. Y si tenemos que pagar con nuestra vida, pagamos el precio. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a pagar ese precio tan alto? Nos gusta vivir de una manera hedonista, como he dicho, y nos gusta buscar activamente el placer, ¿verdad? Disfrutar de todo, de la comida, de una buena comida, de un buen paseo, de unas buenas vacaciones. Huir a todo precio del dolor y del sufrimiento. Pero a veces tendremos que pasar por esto y mostrar así que somos discípulos de Jesús. Si huimos, cuando nos llegue, no es que tengamos que estar buscando el sufrimiento, ¿verdad? No, pero si nos llega, pues tampoco es cuestión de huir con el rabo entre las patas o entre las piernas, sino hacer frente y confiar en el Señor. Del mismo modo que Jesús no podía completar su trabajo de redención sin padecer, asimismo nosotros tampoco podremos colaborar con Él sin padecer, si llega el momento. Nuestro padecimiento puede ser físico. Como he dicho, todavía hay muchos lugares donde los cristianos sufren físicamente por su fe en Jesús. Podrá ser social nuestra pública identificación con el Maestro, y esto puede llevarnos a muchos tipos de exclusión social y también de exclusión emocional. Cuando somos cristianos, cuando decimos que somos creyentes, podemos pasar por la exclusión en nuestra sociedad. Amigos que nos van a abandonar, familia que nos va a dar la espalda, y sufriremos esa exclusión social y emocional en nuestras vidas. Hay un sufrimiento emocional que proviene de sentimientos rechazados por nuestra fe en Jesús, cuando somos rechazados. Hay un sufrimiento emocional que viene como consecuencia de renunciar a nuestros legítimos derechos y necesidades a fin de poder ministrar a otros en su situación de necesidad. Un encuentro con Jesús, un verdadero encuentro con Jesús, ha de convertirnos en gente que ve el mundo como Dios y consecuentemente, responsablemente, vive siguiendo los valores de Dios, incluido el tan temido sufrimiento. Esa es la realidad para nosotros, hermanos. Permitidme algunas preguntas de aplicación personal. ¿Cómo ves el mundo? ¿Como Dios lo ve? ¿O como la sociedad que te rodea? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cuál es la visión que tienes del mundo? Debemos siempre de buscar lo que Dios dice en su palabra y cómo Dios ve este mundo según en su palabra nos viene marcado. La sociedad tiene una visión totalmente contraria a lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuáles son tus valores? ¿Los de Dios o los de la sociedad que te rodea? Esto es una pregunta muy importante. ¿Cuáles son esos valores por los que tú te dejas llevar? ¿Los valores de Dios o los valores de esta sociedad? Cuidado, de esto depende mucho nuestra forma de conducirnos, nuestras decisiones y muchas cosas en el futuro. Tu actitud ante el sufrimiento redentor de Cristo o lo que estás dispuesto a sufrir a fin de que otros puedan ver sus vidas ministradas puede ayudarte a medir la coherencia de tu manera de ver el mundo y tus valores. ¿Hay personas a tu alrededor a las que puedes ayudar a redimir? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para ello? ¿Incluye el sufrimiento? ¿Estás dispuesto, como lo estuvo Cristo? Son preguntas que nos ayudarán a reflexionar y a aplicar este texto de la palabra de Dios a nuestra vida. Así que, hermano, amigo,
Atiende a la palabra de Dios, medita en ella, medita en esta porción de la palabra y saca tus propias conclusiones para la gloria de Dios siempre, hermano. No pensando en la comodidad, en el hedonismo, sino en lo que Dios esté dispuesto a pedirte a ti, que puede ser el sufrimiento, que puede ser muchas cosas desagradables. ¿Estás dispuesto a obedecer? Que Dios te bendiga. Y no te olvides nunca de darle la gloria, la honra y la alabanza a aquel que te ama y dio su vida, sin importarle el sufrimiento, por ti y por mí.